Seguimos esta noche en Minuto 1, nos estás acompañando con el hashtag Etapa de Definición y lo habíamos anunciado, ya nos encuentra con nosotros el senador nacional Martín Lustó. Martín, buenas noches y gracias por venir. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo ha sido la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical? Una convención apacible, tranquila. No volaron sillas. Tranquila y no, con un documento que salió por unanimidad. Bien. Y yo creo que eso es importante por dos motivos. Uno, porque muestra un ejercicio que parece un poquito anacrónico, pero es cómo existe una institución partidaria que define la estrategia, el marco de alianzas, cosa que en otros partidos de nuestra coalición no se ve. Entonces los debates son públicos y entre candidatos y creo que eso no es bueno. Y segundo, que haya transcurrido en calma, parece significativo porque ya vivimos suficientes momentos de angustia colectivos como para incorporar uno más desde el debate y la discusión pública. ¿Y qué definen sobre la cuestión de fondo, de las alianzas, de la posibilidad de ampliar Juntos por el Cambio? ¿Qué han definido? Pertenencia a Juntos por el Cambio y la búsqueda de ampliar la coalición con aquellos que piensan parecido al ideario o al programa que nosotros proponemos. ¿Y el perfil que le pretenden dar? Digo, porque ahora, digamos, el radicalismo, desde la incorporación de ustedes, es como que está tallando un poco más fuerte, o buscan tallar un poco más fuerte, ¿no? Bueno, yo recién lo decía, a veces el radicalismo reclama lugares. Yo digo muy seguido que los lugares no se reclaman, se ganan. Te los ganás con voz, con votos o con gestión. Y el radicalismo a nivel local, en los 400 municipios que gobierna, en las universidades o en las 3 provincias, gobierna bien. Yo creo que hay que trasladar eso a una idea nacional. Y una idea nacional que dentro de una coalición es todavía mucho más importante, porque si no el problema de un partido que no es fuerte dentro de una coalición es que quizá termina apoyando medidas o tonos o propuestas de un gobierno que no comparte, y no hay nada peor que eso, que apoyar cosas que uno no comparte. Y en la definición de fórmulas, Martín, ¿vos qué pensás? ¿Tiene que haber una fórmula cruzada de un radical y uno de Juntos por el Cambio pro, o tiene que ir el radicalismo con una fórmula propia? Yo creo que lo importante es que tengamos buenas presidencias, ni siquiera presidente, que las presidencias sean buenas, que sean fuertes, que sean coaliciones amplias. Yo creo que las coaliciones hay que ampliarlas, contrariamente a lo que piensa mucha gente, antes de llegar y no después. Claro. Porque quiere decir que uno comulga con algo y está dispuesto a defender eso. Y yo creo que vamos a tener fórmulas cruzadas, pero falta poco para saberlo, falta poco. Y en cuanto a ampliar, digo, porque la semana pasada, con el tema de la posibilidad de incorporarlo a Schiaretti, bueno, Macri salió, Patricia Bullrich, como a negar esa posibilidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay un doble estándar. Yo creo que eso es parte de cuando un partido, en Juntos por el Cambio, la coalición cívica, el radicalismo y el peronismo republicano, y la mitad del PRO estamos a favor de ampliar. Y hay un sector muy grande. Y hay una parte que es una parte del PRO que no está de acuerdo en ampliar. Y como decía antes, en lugar de tener una institución, un órgano interno donde debatir estas cuestiones, se hace en el medio de la campaña un debate público que a mí me parece que genera otra vez incertidumbre. También es cierto que hay doble estándar. ¿Por qué? Porque cuando vemos cómo se gobierna, la ciudad de Buenos Aires gobierna el PRO, la coalición cívica, el radicalismo, el GEN, Confianza Pública, Republicanos Unidos y el socialismo. Esa es la coalición que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Cuando uno mira Corrientes, es igual. Cuando uno mira Jujuy, es igual. Cuando uno mira Mendoza, en cambio Mendoza está Libres del Sur. Ayer yo estuve en la elección de Poggi. 15 fuerzas provinciales. El frente que ganó pasó de tener 5 fuerzas provinciales a 16. Claro, bueno, 16. Entonces a mí me parece que la única manera de ganar, transformar y volver a ganar, es decir, que la sociedad vale, que los cambios que están ocurriendo son buenos, son con coaliciones grandes. Y paradójicamente, cuanto más ambiciosa es la agenda, más músculo político tenés que tener. Yo veo que en el pasado, no sé, Pichetto apareció en junio como candidato a presidente y no hubo una discusión de este tenor. Claro. Y apareció como candidato a vicepresidente. Hace poco Macri se reunió con Yarlora, hace muy poco, que es el candidato del sector de Schiaretti a la gobernación, del sucesor de Schiaretti. También me parece que ahora, ¿qué ha pasado ahí también, ¿no? Porque Macri incluso celebraba en un momento y hablaba muy positivamente a favor de Schiaretti, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en la concepción o la idea de Macri? ¿Se siente Macri corrido de la escena y busca algún protagonismo? Mira, yo no sé qué es lo que siente. Sí sé que él en su momento le ofreció a Schiaretti ser el vicepresidente, igual que Urtubey. Finalmente recayó en Pichetto. Como te decía, hace poco estuvo en Córdoba y se reunió con el candidato a gobernador del otro lado, con Yarlora. Por eso me parece que algunas reacciones son mucho más propias
de la táctica electoral de corto plazo que de cómo transformar la Argentina. Juntos por el Cambio sacó 51 en el balotaje con Macri, perdió con 41 y ahora mide, depende de la encuesta, 35-30 y pretende cerrarse y transformar la Argentina. Yo pienso al revés, yo pienso que tenemos que generar coaliciones más grandes, tener mucho más diálogo político y generar una agenda que transforme. ¿Y vos creés que lo que Macri busca es cerrar para él seguir teniendo poder de veto? Porque, por ejemplo, a vos te intentó vetar en la candidatura a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, porque, como decía antes, el PRO no tiene esa institucionalidad porque nació con una impronta muy personalista. Entonces vemos que el candidato a la Ciudad de Buenos Aires que elige el PRO finalmente fue con un método dedocrático, digamos. Y creo que hay doble estándar, porque después veo críticas, no sé, a la situación en San Juan. Entonces se rasgan las vestiduras porque el candidato finalmente es el hermano de... Bueno, acá pasa algo muy similar. Yo creo que ese es un mal método, que tenemos las PASO y que en las PASO, otra vez, con un sistema que es la boleta concurrente, la gente va a ir a votar en el cuarto oscuro con la boleta o la lista sábana para el candidato a presidente y va a votar en una urna electrónica para candidato a jefe de gobierno. Yo creo que eso favorece la competencia, favorece el debate. Hay algunos que antes no estaban de acuerdo y ahora están de acuerdo con que es el mejor método. Creo que va a transcurrir mucho más por las propuestas que tenemos para la ciudad que por quién va colgado de quién y a quién lo eligió a quién. Y en ese caso, tus propuestas, porque vos venís ya batallando desde hace tiempo la ciudad, te empezaste, digamos, con tu fuerza propia, después te sumaste, pero venís teniendo un conocimiento de la ciudad. ¿Cómo vas a hacer para diferenciarte de la gestión y añadir cuestiones que vos venís trabajando desde hace tiempo para la ciudad? Mira, el PRO instaló un método de gestión en la ciudad y que continuó con el gobierno del 2019, ganamos una coalición, ya no era más el PRO. Y ese método ha transformado muchas cosas de la ciudad en los últimos 16 años, pero yo creo que ese método hay que aplicarlo a cosas que requieren, no sé si llamarlo otra sensibilidad o alma. Me parece que está bien poder hacer obras públicas grandes, pero también tenemos que tener todas las escuelas en un buen estado. Si podemos hacer obras públicas como un viaducto para que pase el Mitre o el San Martín o el Paseo del Bajo, o una obra para que no se inunde. Yo vivía acá en Plaza Italia y se inundaba. Pero entonces las escuelas tienen que estar en condiciones, a los hospitales no le tiene que faltar nada. Si uno puede, con la impronta de la inversión pública y los incentivos al sector privado, modificar urbanamente ciertas cosas de la Ciudad de Buenos Aires en el norte. Yo el otro día estaba en el Parque de la Innovación y veía cómo va a quedar eso, que se va a vincular con la UBA y tenés un parque tecnológico. Tenés que poder hacer lo mismo en el sur. Si vos permitís que me parece que, por ejemplo, el problema de la vivienda se puede abordar vos cada vez que construís. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires se construye solo en los lugares donde alguien que tiene plata piensa que quiere vivir a pesar de que no sea su departamento. ¿Por qué? Porque para tener un crédito hipotecario de $50.000 tenés que ganar 3,5 millones de pesos. No lo gana nadie. Entonces solo construye aquel que ya tiene e invierte en un lugar. Pero por ahí ese lugar le gusta a él, ¿sí? Sobresatura una zona y no estamos teniendo incentivos para construir en otros lugares. Vos sabés que cuando construís en altura tenés que pagar una plusvalía. Bueno, esa plusvalía la tenés que usar para incentivar que se construyan viviendas para alquiler en el sur de la ciudad, particularmente para determinados grupos socioeconómicos. Es decir, que vas a ir marcando tu diferencia en estos aspectos. Educación, salud, vivienda, vas a ir marcando diferencia con una impronta propia. Sí, porque nosotros hace rato que venimos trabajando eso. Muchas de las cosas que nosotros propusimos en el año 2015 las adoptó el gobierno de la ciudad, pero yo creo que hay que llevar ese método a lugares donde transforman la vida cotidiana. Otra vez, hay enormes diferencias. Solamente la esperanza de vida entre la zona sur de la ciudad y el norte puede alcanzar 9 años, la esperanza de vida. Cuando vos ves el acceso a vacantes, ¿es cierto que hay vacantes? Sí. ¿Es cierto que se reasignaron vacantes en distintos niveles? Sí. Pero cuando vos ves el mapa del calor, en la zona sur por ahí encontrás una vacante más lejos y en el turno vespertino. Y la verdad que si vos tenés un entorno inseguro no es lo mismo. Total. Entonces, ese tipo de diferencias son las que nosotros hace rato insistimos en que se tienen que abordar de otra manera. Bien. Buenas noches. ¿Crees que el radicalismo tiene que tener un candidato a presidente radical? Y en ese caso, si vos tenés un candidato, ¿o vas a apoyar al candidato radical o vas a apoyar a Horacio Rodríguez Larreta en la campaña? Mira, yo creo que el mejor candidato, el mejor presidente del lote que tiene Juntos por el Cambio para presentar como presidente es Gerardo Morales. Pero nosotros sabemos
que tenemos que elegir al mejor candidato, que nosotros elegimos candidatos. Así funciona la democracia. Entonces yo no sé si Gerardo será el mejor candidato y como decía antes, creo que sería el mejor presidente, pero no sé si es el mejor candidato. Y creo que lo que nosotros tenemos que hacer es que Juntos por el Cambio presente alternativas que hagan una buena presidencia y que el radicalismo tiene que pelear para que esas presidencias tengan los principios que tiene el radicalismo. Hoy Manes dijo que no tiene que ser el radicalismo furgón de cola en esto que vos dejás traducir y te pregunto si es así, de que pueda ser candidato a vicepresidente el radical y que no tenga un candidato a presidente. Sí, pero yo creo que la definición de furgón de cola es equivocada. Los lugares se ganan, no se reclaman. Y vos para ganarlo tenés que tener potencia comunicacional, de gestión y de votos. Eso es lo que tenés que tener. Yo creo que el radicalismo está potenciado desde que muchos de nosotros empezamos a pelear para que se renovara, que usara las PASO. Entonces surgió el propio Manes, o Tetaz, o Puyaro, o Rodrigo de Loredo. Y creo que eso alteró mucho cómo es el panorama. Hoy el radicalismo tiene muchísima más potencia que el PRO en el interior del país. Muchísima más potencia. Yo creo que el radicalismo va a duplicar la cantidad de provincias que gobierna. Entonces me parece que la fortaleza no pasa por quién es la persona. La fortaleza pasa porque vos puedas incidir en cuál es la agenda de gobierno. Yo te digo, yo soy candidato en la ciudad, pero me dediqué mucho tiempo a renovar el radicalismo y a impedir que ciertas figuras que tienen mucho potencial sean obturadas. ¿Por qué? Porque creo que hay que ocuparse de lo nacional. Y ocuparse de lo nacional es tener incidencia y peso político para que las cosas no vayan para cualquier lado que está en desacuerdo con lo que crees. Y creo que el radicalismo eso lo construyó. Lo construyó muy fuerte en 2021 y lo está ratificando ahora en el 2023. Entonces va más allá de quien es candidato a presidente. Uno puede ser... Yo daba hoy este ejemplo en la convención. En el año 83, el radicalismo ganó solo por 52%. En el año 99 ganó en alianza con el 48%. En el 2003, si todos los candidatos de tronco radical hubieran ido juntos, teníamos 30 puntos. En el 2007 sacamos 16 en una alianza con un candidato que no era radical. En 2011 fuimos con un candidato radical, también en una alianza, sacamos 11. En 2015 fuimos con un candidato, fue a las PASO, sacó 3%. Y teníamos un candidato propio en las PASO, pero sacó 3%. Puede pasar lo mismo ahora. Lo que te quiero decir es que la manera de incidir en el gobierno no es tener un candidato, es tener un partido que pese en el momento de tomar las decisiones, que nadie pueda ignorar a la hora de tomar decisiones y por ende impedir que el gobierno vaya en un rumbo contrario al que vos pretendés que vaya la Argentina. ¿Y sentí que Macri los ignoró? ¿Y no se hicieron valer los que en ese momento estaban como dirigentes en la capacidad de exigirle más participación? Mira, vuelvo a lo que dije antes, cuando el radicalismo definió que iba a ir unas PASO y sacó poco, perdió la capacidad de incidir. Claro. Entonces yo creo que hoy el radicalismo está muy bien parado para que eso no pase. Yo creo que el problema en todo caso en ese momento fue que no hubo un conocimiento más cercano de cuál era la concepción acerca de la Argentina. Yo creo que el PRO muchas veces sobreestima su capacidad o subestima los problemas. No es que la Argentina está mal por un gobierno o por otro. La verdad que así sí. Yo tuve este debate la semana pasada con Gabriela Cerruti. Yo dije que la Argentina está trabada desde hace 50 años. Me contestaron que no y que el PBI por habitante había crecido 8 veces en los últimos 50 años, cosa que es claramente mentira. Argentina es el país 16 del mundo de los que menos crecieron. Y por eso nos sentimos como nos sentimos. Entonces yo creo que pensar que el problema de Argentina es de uno o de otro, en lugar de que hay algo más profundo que no se diagnostica bien, claro, es lo que genera que ahora tengamos recetas fallidas tras recetas fallidas. Martín, buenas noches. Justamente sobre ese punto, ¿no? Se han escuchado en estos días discursos como, por ejemplo, Patricia Bullrich dijo que va a eliminar el cepo el día 1, Javier Milei dijo que va a eliminar el déficit, quitando la obra pública, eliminando las transferencias a las provincias. ¿Te parece que ese tipo de propuestas son realistas o son propuestas demagógicas? No, me parece. Yo creo que nada de lo que dice Milei es realizable y muchas de las cosas que dice Milei son peligrosas. ¿Y las que dice Bullrich? Yo no comparto el diagnóstico de que esto, cuando escucho semidinamitar, yo no quiero que semidinamitemos nada. Cuando escucho que hay que serruchar o que hay que hacer cirugía mayor, me parece que el que siempre pretende hacer cirugía mayor es el que no es el paciente. ¿Y si Bullrich gana la interna y lo suma Milei, qué haces? Si lo suma Milei, ¿cómo lo suma? Nosotros ya tenemos un marco alianza, recién el radicalismo puso un límite claro a la suma de Milei. La respuesta es no. Yo ¿a qué aspiro yo, siendo candidato a jefe de gobierno? Como decía antes, a tener incidencia en cuál es el debate público y el rumbo al que va la Argentina desde una fortaleza construida
desde la Ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, y además quiero un presidente y una fórmula presidencial, es decir, una presidencia que sea afín a lo que pensamos. Eso es lo que me la paso peleando por eso. Bien. Durante todo el reportaje usted ha hablado de los que tienen doble estándar. ¿Quiénes son dentro de Juntos por el Cambio aquellos que tienen doble estándar? Bueno, yo recién lo dije. El que levanta el dedo dice en aquel lugar, el dedo funciona la dedocracia y lo usa acá. O señala que hay un pariente. Hay parte del PRO que te dice, no, mira, en San Juan eligen un pariente. Bueno, y acá el PRO está haciendo lo mismo. Creo que hay doble estándar cuando se debate el marco de alianzas. Porque claramente parte de lo que estamos proponiendo, el 75% de la coalición, es lo mismo que intentó hacer antes el propio Macri. Entonces yo creo que hay un problema de doble vara en cómo se miden ciertas cosas. O sea, lo que decide el PRO se mide de una manera y lo que decide la Unión Cívica Radical se mide de otra. Volvamos al 2019. Un día el presidente Macri, el entonces presidente Macri, dijo que su candidato en la fórmula era Pichetto. ¿Cuál fue el proceso interno dentro de Juntos por el Cambio para debatir eso? No hubo, claro. ¿No hubo? Entonces, ahora sí hay un proceso interno. De hecho, nosotros lo acabamos de tener en la convención. La coalición cívica lo hizo hace poco. Yo estuve ahora, cuando estuve en San Luis, estaba Maxi Ferraro y tuvieron su proceso interno para debatir que pretendía una ampliación. Y el PRO no tiene un mecanismo de este tipo. Yo creo que a veces nos parece que son anacrónicos los mecanismos institucionales. O a veces se reclama institucionalidad para la Argentina, pero no tenés el mismo nivel de institucionalidad dentro de la vida democrática de los partidos. Conociendo el reglamento, para usted, ¿Jorge Macri está habilitado para competir en la ciudad? Mira, yo en lo personal, primero, no creo en los cambios de distrito. Cuando me han ofrecido cambios de distrito no lo he hecho. Yo siempre representé a la Ciudad de Buenos Aires. No fui 2 veces diputado por la provincia de Buenos Aires, 3 veces intendente de Vicente López y quise ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora no soy abogado, no son abogados. En todo caso, se tendrán que ocupar otros de si está o no. A mí lo que no me gusta, y es otro ejemplo de la doble vara, es que nos la pasamos diciendo cuáles son las prácticas lindantes con lo inconstitucional en otras provincias, y acá hay una discusión de si se puede o no se puede, quiere decir que estamos en el borde. Y la verdad que cuando la discusión en una democracia transcurre por el borde de lo constitucional, ya es complicado. Ya es complicado. Es complicado explicarlo, ¿no? Sí, y aparte tensiona la regla básica que nos damos para convivir, que es la Constitución de cada una de las provincias y la Constitución Nacional. Entonces, si a veces, cuando vemos prácticas que señalamos como en el borde o inconstitucionales en otras provincias, tendríamos que tener en nuestra coalición el tino de no caminar por ese mismo borde. Martín, muchas gracias. Esto recién comienza, así que propuestas, debates, te esperamos aquí siempre para ampliar y para que la gente clarificado después vote como tenga que votar. Será un gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Un gusto. Muy bien, Martín Lustó, senador nacional, precandidato a jefe de gobierno porteño en la ciudad de Buenos Aires, pasó por Minuto 1. Última tanda y llega el momento Zayat a Minuto 1.